Hola, hola, mamá, papá. Hoy hablaremos sobre la creatividad. Es la capacidad para generar ideas nuevas, originales y valiosas, que pueden aplicarse para resolver problemas, para crear algo nuevo o mejorar lo existente. En conclusión, implica generar ideas no convencionales, romper patrones, solucionar problemas de diferente manera, sin preocuparse, sin entrar a la depresión. Por eso hoy día vamos a hablar de cómo fomentar la creatividad en nuestros hijos. Número uno, ofrece un espacio seguro para la exploración. Permíteles explorar. Por eso tiene que tener un espacio en casa, un lugarcito donde el estudiante va a tener que experimentar, va a tener que fallar, tiene que tener también fallas, va a tener errores. Ahí, en un cuartito donde va a experimentar todo, va a crear cosas nuevas, donde tiene que haber también muchas herramientas para que pueda poner en práctica lo que está pensando. El otro es, valora el proceso, no solo el resultado. Celebra su esfuerzo. Hazle entender que no importa que en el camino falle, tenga errores, no importa, pero tiene que eh, entender que todo vale, todo lo que él hace vale. Por eso tienes que celebrar con él. Bien, hijo, no importa que sea pequeñito lo que él ha creado, lo que él ha hablado, lo que él ha inventado, no importa, pero tienes que estar con él, abrazarlo, quererlo. Y además tienes que preguntarle a su hijo qué es lo que ha inventado, de qué trata lo que ha creado. Otro es, anímale a preguntar. Tiene que hacer preguntas. El estudiante tiene que preguntar. Pero ojo, que haga preguntas abiertas. Tienes que enseñarle. Y si la pregunta que te hace tú no lo sabes, entonces investiguen juntos, agarren un libro, entren a internet, a YouTube, no solamente una fuente, visiten varias fuentes y van a encontrar la respuesta, pero háganlo juntos. Otro es, provee materiales variados. Ofrécele una gama de materiales. Puede ser materiales como dibujo, pinturas, los crayones, papel bond, que haya materiales de construcción, los legos, que haya, por ejemplo, los títeres, que haya un montón, un sinfín de materiales para que ellos puedan imaginar. Que todos esos materiales estén en un rincón, en la casa, ahí donde es espacio, para que él un día se pueda sentar y pueda imaginar, a ver, ¿qué puedo crear con esto, con este material, con este otro material? ¿Qué puedo crear? Entonces déjale que imagine, que empiece a hacer volar sus ideas. Otro es, limita el tiempo de pantalla pasivo. Que no se acostumbre a la televisión, al celular. Eso quita la imaginación. Por eso tienes que poner horarios. Sabes que de tal hora a tal hora puedes mirar televisión y de tal hora a tal hora utiliza el celular. El resto de tiempo tiene que dejar y que empiece a imaginar, a resolver su tarea, a pensar, que utilice todos los materiales que está en el rincón de la casa, que lo utilice. Haz preguntas abiertas. Hazle preguntas abiertas. ¿Qué pasaría si haces esto? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué estás utilizando eso? Hazle preguntas y él tiene que responder. Hazle siempre preguntas. Tienes que hacerle preguntas, repreguntas y él tiene que responder. Hazle preguntas, pero en casa, en la mesa, ahí donde ustedes están a veces comiendo, háganse preguntas. Un rato apaguen la televisión, apaguen los celulares y conversen. Siempre con muchas preguntas. Promueve el juego imaginativo. Sobre todo las historias. Que él cree historias. Tiene que crear historias. Los juegos de roles. Por ejemplo, tú le puedes decir, a ver, hijo, vamos a hacer un cuento entre nosotros, ¿no? Yo empiezo un cuento a crear una parte y tú continúa. Luego yo continúo, luego tú continúas. Así. Él tiene que imaginar, tiene que pensar. Luego está, fomenta la resolución creativa de problemas. Cuando se enfrente a un desafío, anímalos a continuar. Tienen que ser diferentes. Que no se amilane ante nada. Si su compañero, su amigo, tiene muchas respuestas, él aunque sea que responda con algo pequeño, porque poco a poco va a ir mejorando, va a ser diferente poco a poco. Y si mientras más ideas tenga y todos los pueda expulsar, todo va a hablar, a la larga el cerebro mismo se va a acostumbrar a
maquinar todas las palabras y va a expulsar. Por eso dice, ¿no? Piensa antes de hablar. Piensa. Tiene que pensar antes de hablar. Otro es, cuenta historias y anímales a crear las suyas. Cuenta una historia, cuéntale una historia. Por ejemplo, anteriormente mamá, papá siempre nos contaban, nuestros abuelos nos contaban cuentos. Cuéntale. Y luego, bueno, hijo, ¿y tú con el cuento que te he contado? A ver, cuéntame otro, imagina otro, crea otro. Entonces él va a crear, va a poner personajes, va a poner lugares, así, ¿no? Va a empezar a modificar inclusive cuentos. Eso también es bueno. Luego, sé un modelo a seguir. Muéstrales tu propia creatividad. Un día en cocina, mira hijo, he inventado un lomo saltado, ¿no? Con otro nombre, por ejemplo, he inventado un lomo fino saltado, corazón saltado, no sé, un tipo de comida diferente. Mira hijo, en el jardín he hecho de diferente manera. Mi cuarto he arreglado de diferente manera. Entonces tienes que modificar las cosas. En la casa no tiene que haber muchas maneras de demostrar que tú también estás modificando, que estás cambiando, que estás creando. Y el hijo va a ver eso y en su cuarto va a tener que poner en práctica también la creatividad, que modifique su espacio también. Otro es, expónlos a diferentes formas de arte y cultura. Llévalos a conciertos, a teatros, a museos. Llévale a diferentes lugares. Ingresen por medio del internet también a diferentes lugares. Hay muchas páginas para visitar. Visiten juntamente con él y eso va a hacer volar su imaginación. Lee libros juntos. La lectura expande nuestro vocabulario. Mientras más lee, mientras más investiga, su cerebro va a empezar a almacenar muchas palabras, mucho conocimiento. Y a la larga, cuando él va a exponer, va a hablar, todo eso se va a combinar y va a poder expulsar fácilmente. Celebra la originalidad. Anímales a tener sus propias ideas y que lo exprese de manera única, que los exprese, sin temor al que dirán. Si sus compañeros se burlan, se ríen, no importa, él va a tener una autoestima alta porque tú estás con él, tú lo animas. Para ti, tú no lo juzgas, para ti todo lo que él dice, todo lo que él habla, vale. Entonces tú tienes que hacerle entender todo lo que él habla vale, tiene valor. Es por eso que él se va a sentir seguro, porque tú le has animado, tú le has hecho creer que él vale, todo lo que él dice vale. Por eso también hemos hecho la semana pasada, hemos hablado sobre el pensamiento crítico. Él tiene que analizar, antes de hablar, tiene que analizar, investigar, tiene que leer mucho, tiene que investigar diferentes fuentes para que él pueda refutar, pueda contradecir con una base, con un fundamento. Ok, entonces papá, recuerda, la creatividad se desarrolla a ritmos diferentes en cada niño. Por eso tú tienes que ser paciente, tienes que apoyar su proceso individual, siempre estar con él a su lado, desde pequeño. De grande ya es bien difícil. La cosa es desde pequeño, cuando él es todavía desde inicial. Apóyalos, anímalos. No presiones demasiado. La creatividad florece en uno. Si tú presionas mucho, se va a sentir pues hostigado y no va a querer pensar, va a llorar, se va a reprimir, se va a sentir mal. No le presiones, solamente llévale a un lugar, al espacio donde que tienes que crear y ahí que invente, que cree. Por eso no lo juzgues, no minimices su trabajo, su creatividad. Otro es, disfruta del viaje creativo junto a tus hijos. ¿Ok? No te olvides eso, disfrutar juntamente con él. Por eso, papá, mamá, la creatividad es muy importante. Tienes que animar a tu hijo para que cree siempre. Va a tener que crear muchas cosas. Muchas cosas tiene que crear. Por eso tú tienes que estar a su lado. Ok, mamá, papá, te recuerda que nunca es tarde para aprender. Y qué mejor si lo ponemos en práctica. Chao.